Me estaban recordando hoy que ya soy viejo, porque me hablaban de una visita a Frías hace 27 años. Bueno, yo creo que los años de la persona no se miden por la edad biológica, sino por el espíritu. Y en ese sentido, yo puedo aseguraros que soy como un niño pequeño. Aunque tenga nietos, pero es una bendición muy grande veros. Me impactó mucho al entrar el local, la decoración, 10 puntos. De manera que os felicito por algo tan elegante, tan discreto y tan directo. No sobra nada, pero tampoco falta nada. Que Dios os bendiga y os ayude a prosperar no solo en asunto físico, sino de forma especial en el terreno espiritual. Hablar de escatología, qué palabra más extraña. Significa tiempos futuros, significa aquello que viene. Y yo tengo la sensación de que cada vez estamos más cerca del punto de partida que yo voy a tocar esta noche, porque tengo la convicción profunda que el Señor está a las puertas. Y puedo tomar aquel texto del Cantar de los Cantares y alegorizarlo, me lo permitís, si no me lo permitís lo voy a hacer igual. Esto, alegorizarlo en el sentido de que en el cantar leo estas palabras: he aquí la voz de mi amado, él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Y no hay duda ninguna que en cualquier momento vamos a sentir su voz llamando por nuestros nombres y vamos a salir para un encuentro permanente, perpetuo con el Señor Jesús. ¿Lo deseas? Yo siempre espero que no termine el culto esta noche, porque el Señor nos lleve para estar para siempre con Él. Ahora, cuando hablamos de acontecimientos futuros, tenemos que referirnos a una etapa que va a comprender un tiempo más o menos de unos 7 años, aunque no hay duda ninguna que el comienzo de la tribulación, que lo veremos mañana o pasado mañana, el comienzo de la tribulación no tiene que ver nada con el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia puede ser llevada en cualquier momento. Hay una marca bíblica para cada una de las dispensaciones y una marca bíblica para el tiempo en que comience la tribulación. Y la Biblia nos enseña que comenzará con la firma de un pacto entre Israel y el anticristo. ¿Oísteis hablar de Israel mucho estos días? Lamentablemente estamos en un momento crítico en la historia de la humanidad y vosotros en América estáis un tanto lejanos físicamente. Pero los que estamos en Europa estamos rodeados de conflictos bélicos por todos los lados. Y están sonando los cañones en Ucrania y hay movimientos bélicos en otros lugares y ahora el problema político de Israel, militar de Israel. Pero ¿qué dijo Jesús? Que oiréis de guerras y rumores de guerras. Y dice, ahora sí el fin. No, dice, pero aún no es el fin. Cuando hablamos de panorámica sobre la iglesia, que es lo que quiero tocar hoy, hay un gráfico que está dando una panorámica general de la iglesia de Cristo, desde su inauguración, cuando comienza la iglesia, Hechos capítulo 2, con el descenso del Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo, lo sabéis todos, no es una institución religiosa. La iglesia de Jesucristo es el templo de Dios en esta dispensación.
La historia del pueblo de Israel manifiesta dos grandes momentos en su trayectoria. Primero, la construcción, el levantamiento, el establecimiento del tabernáculo en el desierto, en donde Dios hizo manifiesta su presencia. Y nos dice el texto bíblico que el Señor manifestó su gloria en el tabernáculo y ninguno podía entrar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios llenaba la casa. Y pasa el tiempo y el tabernáculo se deteriora un tanto y deja de ser algo práctico, y Salomón construye el templo. ¿Y qué ocurre cuando Salomón construye el templo y dedica el templo en oración al Señor? ¿Qué ocurrió? La gloria de Dios llenó la casa. De nuevo lo mismo. De otra manera, Dios dijo en relación con el tabernáculo: esta va a ser mi tienda de campaña en medio de mi pueblo. Era una tienda de campaña más grande que las otras, pero era un santuario semejante al que Israel estaba viviendo. Llega Salomón, levanta el templo con aquella majestuosidad. En las dos ocasiones, en la primera y en la segunda, Dios llenó la casa con su gloria. Ahora, Cristo dialoga con el Padre, Juan capítulo 17, y le está hablando de iglesia. Algunos dicen que la iglesia no está en los evangelios. Y algunos dicen que sí está, pero es futuro, no es presente. Es que no han leído el capítulo 17 del Evangelio según Juan. Porque en el capítulo 17 del Evangelio según Juan, Cristo dice al Padre: quiero que ellos sean así. No los 12, sino los que han de venir como consecuencia del ministerio de los 12. Está hablando de iglesia. Y una de las cosas que el Señor dice es esto: tú en mí, yo en ellos. ¿Para qué? Para que sean perfectos. ¿En qué? En unidad. Y Dios establece el templo hoy, su templo en la tierra, que es la iglesia. Y cada uno de los creyentes somos templo de Dios, ¿o no? ¿Y quién está viviendo en el creyente hoy? El Espíritu Santo. Solo el Dios Trino está viviendo en cada creyente. Por eso Jesús dice que el que me honra, mi Padre le amará, y vendremos los dos a él y haremos con él morada. Dios es un ser que existe en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Ninguna persona divina está separada de la otra. Actúa a veces individualmente, pero nunca independientemente. De manera que para mantener la unidad, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan de la misma esencia, de la misma vida. Son, como dicen los teólogos, consustanciales. No puede estar el uno lejos del otro. Están el uno en el otro. De manera que donde está el Verbo encarnado, Jesucristo el Señor, está también el Padre. ¿Por qué? Porque yo y el Padre somos... Ya está resuelto. Y donde está el Espíritu Santo tiene que estar necesariamente el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque yo os lo enviaré, yo, del Padre. Por tanto, el Padre y el Hijo envían ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y las tres personas están presentes hoy en la iglesia. Este santuario de Dios tiene un tiempo, un plazo de existencia como tal ahora. Y es el momento en que Cristo habla a los suyos sobre lo que va a venir. ¿Recuerdas el capítulo 14 del Evangelio según Juan? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera os lo hubiera dicho. Voy a preparar
lugar para vosotros, y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a un determinado lugar, ¿verdad? No, no, no. Os tomaré a mí mismo. Porque la esperanza de la iglesia y la esperanza del creyente no son cosas que vienen, es Jesucristo el Señor. Y dice Pablo que Cristo en vosotros, ¿qué es? Esperanza de gloria. Todo cuanto podemos esperar e imaginar es el resultado de que Cristo es poseedor de todo. Imagínate, hablo para los más jóvenes que a veces la teología les resulta un poco farragosa, pero, y para mis amigos los niños que están aquí delante de mí, esto quiero decirte que a veces perdemos de vista que el Dios de la Biblia tiene más cosas que darnos de las que nosotros podemos imaginar. Y el Dios de la Biblia, el Padre eterno, tiene un Hijo eterno, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué es lo que el Padre deja de poseer, de tener? Nada. Todo es suyo, ¿es así? Y esto todo es suyo, ¿de quién es si tiene un unigénito? Del unigénito. Imagínate que tu padre es un hacendado que tiene muchos millones de dólares, muchos millones, y es hacendado, y resulta que tiene solo un hijo. Hombre, ese hijo muchas veces diría, a ver cuando se muere el viejo y me deja, pero no es así. El hijo puede decir, tengo todo. ¿Por qué? Porque soy el unigénito. Ahí tienes a Cristo. Es el unigénito del Padre. Y dice dice la Biblia que Dios hizo todo en Él, por Él y... Bueno, qué sorpresa. ¿Y tú dónde estás ahora? En Él. Porque cuando creíste, Dios te ha colocado en Cristo. Por tanto, Pablo dice, todo es vuestro. La vida, la muerte, lo pasado, lo presente, lo porvenir, los hombres, todo es vuestro. ¿Por qué? Porque vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Ahí tienes el cierre. Ahora, a este cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, se le presenta una panorámica bíblica que está ahí. Perdonadme que tengo mis notas mal ordenadas y voy a procurar ponerlas en orden. Bueno, ya está. La inauguración de la iglesia Pentecostés, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y es necesario que sea así para que cada creyente sea vitalmente unido al otro creyente y todos unidos en Cristo. Por tanto, ahí comienza la iglesia y desde ahí en adelante hasta el tiempo presente, el momento se llama dispensación. Dispensación es una palabra técnica que significa un espacio de tiempo en el cual Dios actúa de una determinada manera. La dispensación de hoy no es la dispensación del Espíritu, porque el Espíritu estuvo siempre en la tierra, no es una novedad. Tampoco es la dispensación de la gracia, porque ¿cómo se ha salvado el primer hombre de la historia de los hombres? Por gracia. ¿Y cómo se va a salvar el último antes de cielos nuevos y tierra nueva? Por gracia. Luego, la gracia tampoco es novedad. Lo que es novedad en este tiempo es la iglesia, que el apóstol Pablo dice que es el misterio que estaba en la mente de Dios y que es revelado ahora visiblemente como cuerpo de Cristo y también por los apóstoles y los profetas. Aquí tenemos la dispensación de la iglesia. El Señor desciende, aquella curvita que veis ahí en el medio, desciende y asciende al cielo. Y ahora se va a producir el encuentro de la iglesia con Cristo mediante dos cosas. Una, la resurrección de los creyentes muertos, y otro, la transformación de los creyentes vivos. Y cuando eso se produzca, saldremos de la tierra
para encontrarnos con Cristo, ¿dónde? En el aire. Dice Pablo, y así estaremos con el Señor. Ese encuentro no es la segunda venida, porque Cristo no vino a la tierra, está en el aire. Segunda venida será cuando Cristo descienda del cielo y ponga sus pies sobre el monte de los olivos para reinar. Ahora, este encuentro con Cristo en el aire será para nosotros su venida, ¿verdad? Claro, porque el encuentro se va a producir entre los creyentes y el Señor. Cristo dijo a su Padre, Juan 17, 24, Padre, quiero que aquellos que me has dado estén donde yo estoy. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Podemos verla hoy, porque Cristo está donde los creyentes están. Pero la proyección de eso tiene que ver especialmente con ese momento en que tome a todos los creyentes y los lleve para estar para siempre con Él. Cada petición que Cristo hizo, ¿el Padre la ha cumplido o no? Claro, la identidad de personas hace que lo que el Hijo dice, el Padre lo cumple. Y Cristo dijo además que Él no dijo nunca nada que no lo haya oído ¿de quién? Del Padre. Ahora, el Señor dice, voy, preparo lugar y vengo a vosotros. Quiero recordaros que ese contexto nosotros lo entendemos como está escrito, pero hay que entenderlo a la luz de una boda hebrea. ¿Tú sabes cómo se casaban los hebreos? Al menos en los tiempos de Cristo. ¿Quién buscaba la novia para el novio? No era el novio, era el padre de la novia. Y a veces ocurría que el padre de la novia, padre del novio, buscaba la novia para el hijo y buscaba una mujer, no importaba que sea muy fea o menos fea, con que tuviera propiedades y dinero, eso es lo que necesitaba. Entonces, cuando la encontraba, llamaba al hijo y dije, ven acá, esta es la que va a ser tu esposa. Y el hijo, delante de testigos, firmaba un contrato que se llama de desposorio. En ese contrato se establecía algunas cosas, una de ellas, esta va a ser mi mujer, yo la acepto como tal. Segundo, me voy a casar con ella dentro de 6 meses. Y mientras llegaba el cumplimiento de ese tiempo, ¿qué es lo que hacía el novio? Preparaba la casa para la novia. ¿Notas Juan 14? Voy a preparar lugar para vosotros. Y la Biblia dice que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Notas que el contexto del ejemplo de la boda hebrea es fantástico. Y llegado el momento, el novio venía a buscar a la novia y la tomaba y la llevaba para que estuviera con él. Ahora bien, yo me pregunto, ¿esta promesa de Cristo se va a cumplir o no? ¿Y por qué? Bueno, porque Cristo lo dijo, está bien. Pero voy a un paso más. La Biblia enseña que toda palabra dicha por medio de ángeles tiene firme cumplimiento. Y ahora mira el día de la ascensión. Ahí en el monte están un montón de hermanos juntos y de pronto el Señor se levanta, todos mirando para Él. Y una nube lo oculta de los ojos de los que están allí presentes. ¿Y ellos qué hacen? Siguen mirando. Y de pronto, ¿quién aparece delante de ellos? Los ángeles. ¿Y qué les dicen los ángeles? Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir arriba, de esa misma manera vendrá otra vez. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Cristo os lo dijo. Id a predicar el Evangelio. No hay que estar esperando la venida del Señor hoy. Yo creo que muchos de ellos estarían diciendo, bueno, subió de alguna forma para decirle algo al Padre y vendrá otra vez inmediatamente. No, Él dijo, voy, preparo lugar, vengo otra vez, pero no especificó qué. El tiempo
de su venida. Frente a la segunda venida, que sí hay tiempo definido desde el momento en que comienza la última semana hasta que el Rey viene a la tierra, son 7 años. Esta no hay señal ninguna. Puede venir ahora. Yo veo muchos creyentes a veces muy inquietos viendo señales. Ya tenemos a este, ya está el anticristo. Y resulta que pasa, se muere el individuo y no era el anticristo. Y este conflicto es la guerra de no sé qué y de no sé cuánto. No sueñes mucho, céntrate en algo. A la iglesia se le pide, estad preparados, esperando en la gracia que os será manifestada cuando Cristo sea revelado. ¿Entiendes esto? La iglesia tiene que estar esperando al Señor. Yo sé que el Señor va a venir y me va a encontrar buscando señales. Pero no, pues no pierdas el tiempo. Lo que tienes que hacer tú es esperarme a mí. Los ángeles afirman eso. La escritura tiene que cumplirse, la Biblia tiene que cumplirse. Claro, es palabra de Dios. Y Cristo dijo, antes acabará el cielo y pasará la tierra, que deje de cumplirse ni una jota ni un tilde, deje de cumplirse de la palabra de Dios. Y voy a la Biblia. Y desde el primer libro del Nuevo Testamento al último, hay referencias continuadas sobre este acontecimiento. Y cuando llego al final de la Biblia, libro de Apocalipsis, capítulo 22, leo estas palabras: la iglesia y el Espíritu dicen, ven. Y el apóstol dice, ven, Señor Jesús. ¿Qué está diciendo? Esperamos su venida. Y la Biblia dice, espéralo, porque está aquí. Ahora hay varias palabras para hablar del momento del encuentro con Cristo. Hay una palabra que se llama parusía. Voy a dejar de mencionar palabras griegas, porque una de las tragedias de nuestro tiempo es los muchos que saben griego, que dicen cosas griegas desde el púlpito y no tienen idea de griego. Esto es una de las grandes tragedias. Y se quedan tan contentos diciendo cosas que el auditorio no entiende, pero dice, ¿cuánto debe saber? Está hablando en una lengua antigua. No, vamos a centrarnos en el tema. Hay palabras que hablan de descorrer un velo, Apocalipsis, palabras que hablan de epifanía, del nacimiento, de la aparición. Y todas esas palabras en el contexto del Nuevo Testamento se están usando para la venida del Señor. Pero yo no quiero ocupar mucho tiempo esta noche, porque no sé cuándo es que yo tengo que terminar esta primera parte. No, con la mano no. ¿Cuánto? 21, 20. 9 y 20. Bueno, muy bien. Oye, ya son las 9 y 20. Esto, ¿cómo es el acontecimiento? Abre tu Biblia en la carta primera de Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 4. Primera Tesalonicenses 4. Prometo que si me extiendo un poquito en esta primera parte, voy a cortar en la segunda, Bien, pero quiero dejar por lo menos establecido lo que quiero decir. Carta primera a los tesalonicenses, capítulo 4, leo estas palabras a partir del versículo 13, pero voy a saltarme los primeros versículos y dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los tesalonicenses tenían un problema. Ellos decían, bueno, mira, murió este hermano y ahora hasta la resurrección final el Señor va a venir, nosotros vamos a estar con el Señor y Él va a estar en la tumba hasta que resucite. No tenían muy claras las ideas. Y dice, ninguno de los nuestros va a anticiparse al otro, porque no se trata de la resurrección de un hombre, sino del levantamiento de un cuerpo. Y todo cuanto afecta a la iglesia en conjunto, afecta al individuo que forma parte de la iglesia. No precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo, y ahora está la descripción que la hace, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir o para salir al encuentro del Señor en el aire y qué más. Y así estaremos siempre con el Señor. Es una descripción fantástica. Cristo baja del cielo y llama a su esposa la iglesia, y la iglesia sale de la tierra. Con Cristo vienen la parte espiritual de todos los creyentes que durmieron en Jesús, para recibir el cuerpo de resurrección. Sabes que el cuerpo de resurrección no va a ser este que has metido en la tumba. Es un cuerpo nuevo que Dios da. Este cuerpo, cuando lo metes en la tumba, ¿qué le pasa? Desaparece, y al cabo de un tiempo, polvo. Y si alguien lo creman, como es el estilo de nuestros días, todavía peor. ¿Y dónde está? Algunos tienen mucha preocupación con esto de la resurrección del cuerpo, pero yo, cuando alguno viene y me dice, ¿y qué va a pasar con mi cuerpo? Y sigue, le digo, mira, imagínate un creyente que es echado a las fieras de un circo. ¿Fue así o no fue así? Bien. Y viene un león, ¿y qué hizo? Se comió al creyente. Ya no está. Y ese león, como animal, tiene que hacer sus necesidades. ¿Es así? Muy bien. Y las pone en la tierra. Y esas necesidades con la lluvia se disuelven y terminan en un arbolito. ¿Dónde está el cuerpo? No te preocupes. Dios conoce a los que son suyos. Y cada uno recibirá el cuerpo de resurrección. Y Pablo dice, lo que tú metes, el grano que tú metes en la tierra, no es lo que nace. Nace una planta identificada con el grano, pero no es el grano. Si saliera un grano, sería un granón impresionante, pero es una planta que va creciendo en identificación. Ahora, Cristo viene y dice que viene con voz de arcángel. ¿Qué es la voz de arcángel? Bueno, con voz de mando también, pero con voz de arcángel. ¿Qué es el arcángel? El jefe de ángeles. Luego, donde está un arcángel, está siempre un cuerpo de ángeles. El que desciende del cielo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el que está sentado glorioso en majestad viene rodeado ¿de quién? De los ejércitos celestiales. Y de pronto suena la trompeta de Dios. Y aquí tenemos también sus complicaciones. Porque Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice que sonará la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? Bueno, sería la séptima del Apocalipsis. Y claro, entonces si suena la trompeta final del Apocalipsis y es el momento del arrebatamiento, la iglesia sería arrebatada en la mitad de la semana de la tribulación. Vaya problema, no te líes ahí. Simplemente lo que sí hay es una señal evidente para que todo el mundo sepa que se ha producido un acontecimiento especial. Baja con sus ángeles. ¿Dónde tiene lugar el encuentro? En el aire. ¿Y qué pasa en el aire hoy? ¿Quién está en el aire? El príncipe del poder del aire. ¿Y dónde están sus demonios? En el aire. Y de pronto el encuentro del rey con su esposa ocurre en el lugar donde Satanás está ejerciendo autoridad. No sé a cuántos de los presentes os gusta la Segunda Guerra Mundial, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos que les gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, menos mal, 3 o 4 por allá atrás. De manera que, y por aquí, de manera que los que leéis de Segunda Guerra Mundial no podéis ignorar aquella fotografía que está en todos los libros de historia de la Segunda Guerra Mundial, en donde se ve el Arco de Triunfo de París y los ejércitos alemanes puestos por un lado y por el otro, y los franceses derrotados detrás de los ejércitos, y pasando por medio de ese arco triunfal y de esos ejércitos, el coche, el Mercedes, y sobre el Mercedes, ¿quién? Adolfo Hitler, el vencedor. Cierra un momento tus ojos. Los ejércitos celestiales abren un camino. Los enemigos derrotados, porque los demonios están derrotados. ¿Lo sabéis todos o no? Dios derrotó a Satanás en la cruz. No tienes tú que pelearte con los demonios. Simplemente mantenerte firme en el lugar de victoria en que Cristo te colocó. Y esos ejércitos celestiales a cada lado, y la iglesia caminando en triunfo para encontrarse con Jesús. Y Dios exhibe cósmicamente el triunfo de la cruz, y las huestes de maldad no pueden impedir el acontecimiento. Y ahora somos trasladados a la presencia del Señor, los muertos resucitan y la iglesia pasa a un lugar de gloria que Dios ha preparado para ella. ¿Tienes ilusión en esto o no? Esta iglesia tan linda, como edificio, va a quedar aquí, ¿verdad? Y el domingo por la mañana, ¿qué novedad para el barrio? Vendrá alguien y dice, oye, hoy el centro cristiano no abrió. Bueno, estarán de campamento. Pues no, resulta que no están de campamento, porque el domingo que viene tampoco abrió. Entonces, ¿qué ha pasado? Hermanos míos amados, Dios envía el cumplimiento de su programa para que la iglesia levante los ojos de las miserias del mundo y los sitúe ¿en quién? En Jesús. Y esta noche nos manda una advertencia muy seria. Termino con eso. No va a ser llevada a la presencia del Señor las iglesias presbiterianas o las metodistas o las bautistas o las de hermanos libres o no libres, me da lo mismo, o no, va a ser llevado a la presencia de Dios ¿quién? Su iglesia. Porque Cristo no vino aquí a formar iglesias, vino a fundar la suya. Y todo aquel que cree en Cristo y es salvo por gracia mediante la fe es mi hermano en Cristo. ¿Lo tienes claro? Cuando la segunda venida está en el pensamiento de los creyentes, la unidad visible de la iglesia se produce. Y a veces nosotros decimos, bueno, estaremos para siempre con el Señor. ¡Qué maravilla! Una reunión para siempre. Bien, tienes hoy los elementos que vas a tener allí. ¿Va a estar Jesús? ¿Está Jesús hoy? Muy bien. ¿Tienes la esperanza de gloria? Entonces comienza a vivir el cielo hoy, en unidad hermanable, en relación fraternal, porque todos somos hijos de Dios. En la próxima hora, si no viene el Señor antes, voy a completar esa panorámica hasta el final.